Hola, bienvenidas y bienvenidos a una videocolumna más de Localeando. Muchísimas gracias a quienes se toman unos minutos de su tiempo para visualizar estos videos. Y bueno, el tema de hoy es sobre los partidos locales en México y específicamente me hago la pregunta si desaparecerán estos partidos con la reforma política de Sheinbaum, que como sabemos el proceso para armarla ha iniciado y que espera la presidenta mandarla al Congreso a inicios del año que entra. Y bueno, ¿por qué abordo este tema? Bueno, días atrás abordé en este mismo espacio sobre la muy posible desaparición de los OPLES, es decir, de los organismos públicos electorales en los estados, ¿no? Este sí tiene mucha chance de que suceda porque Sheinbaum ha dicho que, pues, ¿para qué existen? ¿Verdad? Son caros para la democracia y no los considera relevantes ni eficaces. Entonces, ya en ese artículo expliqué mis razones y por qué hay que defenderlos, etcétera. Y bueno, puedes consultar si es de tu interés. Entonces, en base a esto, y a que la 4T y Sheinbaum en particular es muy centralista, al igual que López Obrador, aunque López Obrador nació en Tabasco y Sheinbaum no, ella sí nació en Ciudad de México, por lo tanto su pensamiento es totalmente centralista. El país, la vida del país gira en base a la Ciudad de México, lo cual evidentemente no es correcto. Entonces es muy alta la posibilidad también de que Sheinbaum diga desaparezcamos los partidos locales. Pero bueno, para hablar de este tema quiero hacer un poco de historia. Mira, el sistema actual el sistema político actual en México nació de partidos políticos locales. Como tú sabes, el PRI, bueno, se crea en 1929. ¿Ok? En aquel entonces tenía otro nombre, Partido Nacional Revolucionario, y en 1929 se crea en base a la fusión de 148 partidos locales y estatales, regionales y obviamente nacionales que pues atienden al llamado en ese entonces de calles, ¿no? Eh, entonces, y a partir de eso vienen los partidos nacionales, aunque hay por ahí una breve luz en cuanto a los movimientos locales que fueron en el 58 y en el 60 con el surgimiento del Partido Demócrata Potosino, pero fue algo muy raro, ¿no? Entonces, los partidos estatales vienen a darse, ahora sí, de manera continua, en la década de los 90. Ahí es cuando empiezan a surgir, a nacer y a mantenerse. Y aquí puedes ver en esta lámina algunos ejemplos de ellos, ¿no? Por ejemplo, en 1990 se crea el Partido Revolucionario de los Trabajadores Zapatistas en el Estado de México, el Partido Liberal Revolucionario Nuevo León, 91, Partido Comité de Defensa Popular Chihuahua, 92, Unión Democrática Coahuilense, 92, etcétera. Entonces, y a partir de entonces, insisto, mantienen su presencia, muchos aparecen, desaparecen, y ciertamente hay un cierto tipo de creencia sobre estos partidos políticos, ¿no? Y la razón es que, y bueno, el tipo de creencia es que para la sociedad esos partidos políticos locales realmente son cacicazgos, son mafias familiares, son acuerdos políticos que hacen con el gobernador en turno para golpear a la oposición, reciben dinero, manipulan ciertas colonias de ciertas ciudades en los estados. Es decir, que no son contribuyentes pues al desarrollo de la democracia en ese estado, ¿no? Y tiene mucha razón, hay que reconocerlo, porque muchos estados, muchos partidos políticos locales ciertamente son así, son nocivos y cumplen una función muy distinta para lo cual fueron creados. Pero no todos son así. Hay unos que sí están a la altura o han tratado de estar a la altura en función de la compleja realidad a la que se enfrenta, porque acuérdate que un partido político local no tiene los mismos recursos y capacidades que uno nacional. Un partido nacional, por ejemplo, el PAN Nuevo León o el PAN Coahuila o Morena Durango, etcétera, pues pueden acudir por apoyo al centro y el centro ya les mandará el apoyo, dinero, personas, etcétera, para sostener a ese partido nacional en ese estado. Pero los partidos locales no pueden hacer eso. Tienen que rascarse con sus propias uñas, entonces tienen una vida mucho más complicada, ¿no? Pero, a pesar de eso, están ahí, insisto, y cumplen con una función muy importante. Mira, para, eh, son válvulas de escape para la vida política local, ¿no? Y representa también una plataforma para actores políticos locales y
también para otro tipo de actores locales, civiles, académicos, sociales, que buscan, insisto, manifestarse o participar en la vida pública local, pero no a través de un partido político nacional, sino a través de un partido político local. Y otro valor que tienen es que representan esa pluralidad que hay en un país tan grande como México, ¿no? Entonces tienen varias funciones y por lo tanto su importancia está ahí. Ahora bien, ¿cuál es la situación de los partidos políticos locales hoy en día? Pues mira, en el 2024, y de acuerdo a esta nota periodística, muy buena nota periodística en Excelsior, pues en las elecciones del 2024 desaparecieron 42 partidos políticos locales de 85 que había, ¿ok? Y bueno, viven un movimiento, pues digamos, complicado, que siempre lo han vivido. La verdad que esto no es nuevo, siempre lo han vivido y por lo tanto, pues digo, se encuentran en esa situación. Y ya para concluir y no alargar más este artículo, pues quiero cerrar que, mira, ante la debilitación de la democracia en México, ¿no? Que, que ha estado provocado la 4T, ¿no? Y la prueba más reciente la tuvimos el día de ayer con la toma de los nuevos ministros de la Suprema Corte. Todos sabemos que esta Corte está totalmente subyugada a la 4T. Y así como la Suprema Corte lo está, también están otros muchos entidades y organismos públicos que históricamente venían siendo más o menos técnicos, pero que cumplían con cierta función de resistencia al menos a las decisiones del Poder Ejecutivo Federal, lo cual ahora ya no se da. Bueno, ante la desaparición de estos actores, de estos mecanismos, de estos instrumentos que reflejan la pluralidad y los contrapesos que deben de existir en el país, hoy más que nunca debemos de rescatar o más bien defender a los partidos políticos locales. Representan uno de los pocos espacios, insisto, que quedan ahí más o menos de manera independiente o que pueden crearse o mantenerse bajo, bajo ese perfil. Además, le conviene a los mismos partidos políticos nacionales que existan, que se mantengan estos partidos políticos locales, porque a través de ellos hacen alianzas y convenios para perseguir o lograr cierto objetivo. Miren, hasta la misma Morena en el 2024 hizo una apuesta con los partidos locales. Aquí quien salió perdiendo muy feos fueron los partidos locales y no Morena, porque ya vimos que el 49% de los partidos locales desaparecieron en la elección. Si hubieran ido de manera independiente, quizá muchos de ellos hubieran mantenido el registro, pero bueno, fue una apuesta mala y seguramente aprenderán de eso. Entonces, insisto, los partidos políticos partidos políticos locales deben mantenerse y si en la próxima reforma Sheinbaum y la 4T propone eliminarlos, los gobiernos estatales, los congresos estatales tienen que hacer una férrea defensa de estos partidos políticos locales para que sigan existiendo en sus territorios y sigan abonando a ese escaso, ya muy escaso federalismo que tenemos en México. Entonces, esta es mi reflexión y espero sea de tu interés. Vivimos una época de alta concentración del poder, de un centralismo totalmente avasallador en México y estos pocos espacios que representan o que reflejan al federalismo que nos queda deben ser mantenidos. Los partidos políticos locales es uno, los OPLES es otro y así puedo citar algunos instrumentos y mecanismos más. Pues bueno, hasta aquí mi reflexión, cuídate mucho y gracias por ver este video.